¿Has sentido que algo invisible te ata, que por más que luchas, ciertas cargas espirituales no desaparecen? La Biblia advierte: y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Éxodo 30:30. Esta instrucción no solo era un acto ceremonial, sino una declaración espiritual de protección y poder. En las Escrituras, el aceite no es solo un símbolo, es una herramienta sagrada que rompe yugos, restaura la autoridad y deshace las obras del enemigo. Hoy exploraremos un principio poderoso y poco enseñado: la unción con aceite de oliva en puntos clave del cuerpo para romper toda atadura de brujería y opresión espiritual. Te mostraremos cómo aplicar este acto bíblico con fe y entendimiento, y revelaremos qué partes específicas del cuerpo deben ser ungidas para activar esta cobertura divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos el aceite ha ocupado un lugar especial en el corazón del pueblo de Dios, no solo como sustento ni como recurso natural, sino como símbolo de poder, separación, sanidad y autoridad espiritual. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, muchos han olvidado este principio espiritual y han reducido el aceite a un simple ingrediente de cocina, ignorando que Dios mismo lo instituyó como un arma de guerra sagrada. El enemigo sabe lo que representa el aceite. Sabe que una persona ungida no es una persona común. Sabe que cuando una vida es marcada por la unción, no hay maldición, hechizo ni brujería que pueda prosperar. Y por eso, uno de los engaños más grandes de las tinieblas ha sido hacernos olvidar el poder que hay en esta herramienta espiritual. La primera vez que el aceite aparece como elemento sagrado en las Escrituras no fue en un contexto trivial, sino en medio de un llamado divino. En Éxodo 30:25-30, Dios instruye a Moisés a preparar un aceite santo de la unción, una mezcla específica que debía usarse exclusivamente para consagrar el tabernáculo, los utensilios y a los sacerdotes. Dios fue claro: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro. Así los consagrarás para que sean cosas santísimas. No era un aceite cualquiera, era un aceite destinado a separar, a santificar, a marcar lo que le pertenecía a Dios. Lo que era ungido dejaba de ser común. Lo que era ungido se convertía en propiedad divina, inaccesible para el enemigo. Y cuando Aarón y sus hijos fueron ungidos, no fue un gesto simbólico, fue una transferencia de poder espiritual. En ese momento quedaron apartados para servir, cubiertos por una autoridad que el mundo espiritual reconocía. El aceite no solo sellaba un pacto, sino que también erigía una barrera contra toda influencia impura. Es por eso que siglos después, cuando David fue elegido por Dios para ser rey de Israel, Samuel obedeció la orden divina y lo ungió con aceite. En 1 Samuel 16:13 leemos: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La unción no solo lo señaló como rey, sino que activó el poder del Espíritu Santo en su vida. Lo que ocurrió externamente con el aceite tuvo una consecuencia sobrenatural interna. La presencia activa de Dios reposó sobre él. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Significa que cuando ungimos nuestro cuerpo con fe, con oración y con entendimiento espiritual, no estamos haciendo un ritual sin sentido, estamos activando una cobertura que el infierno no puede atravesar. El aceite sigue siendo una señal visible de una realidad invisible. Es un escudo espiritual que representa que pertenecemos a Dios, que hemos sido marcados, que ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. En Isaías 10:27 se nos dice algo aún más profundo: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este versículo no es solo una metáfora, es una declaración profética. Todo yugo de esclavitud, toda cadena de brujería,
Todo lazo del enemigo que haya sido colocado sobre tu vida puede romperse cuando te cubres con la unción. La brujería opera por puertas abiertas, por permisos legales que el enemigo reclama sobre áreas descuidadas. Pero la unción cierra esas puertas. La unción limpia, sella, protege. Y cuando entendemos esto, comprendemos que ungir ciertas partes del cuerpo no es superstición, es estrategia espiritual. Es devolverle al cuerpo su diseño original de templo del Espíritu Santo. Como Pablo afirma en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El enemigo quiere poseer cuerpos, quiere alojarse en mentes, quiere interferir en las emociones, pero cuando un cuerpo está ungido, se convierte en un lugar inhabitado para los demonios. No pueden tocar lo que ha sido santificado por el aceite. Jesús mismo confirmó este principio. En Marcos 6:13 dice que los discípulos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite era parte de la liberación, no era solo un símbolo, era un canal del poder de Dios. En el libro de Santiago también vemos que se nos instruye a orar por los enfermos con aceite. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. ¿Por qué el aceite? Porque representa santificación, limpieza, autoridad. Y en tiempos donde los ataques espirituales se han vuelto más sutiles y más frecuentes, es urgente que recuperemos esta práctica con reverencia y entendimiento. Muchos viven bajo opresión sin saberlo. No logran avanzar, sienten un peso constante, una confusión que los abruma y piensan que es emocional o psicológico. Pero detrás de esas sensaciones puede haber una raíz espiritual, un trabajo de brujería, una maldición generacional, un espíritu de estancamiento que se ha adherido al cuerpo, a la mente, a los sueños. La Biblia nos habla de estos ataques. En Deuteronomio 28:20 se menciona la confusión y la turbación como consecuencias de maldiciones, pero el poder de Dios siempre ha tenido recursos para contrarrestar las tinieblas. Y uno de esos recursos sigue siendo el aceite. Imagina por un momento el cuerpo como un mapa espiritual. Cada parte tiene un significado. La mente, los ojos, la boca, las manos, los pies, el corazón. Cada zona es una puerta de entrada o de salida para el bien o para el mal. Y cuando ungimos con aceite esas zonas específicas, no estamos improvisando. Estamos reclamando territorio. Estamos diciendo, esta mente no le pertenece a la ansiedad, le pertenece a Dios. Estos ojos no están para ver oscuridad, están para ver la luz de Cristo. Estas manos no son para ataduras, son para obras santas. Cada gota de aceite aplicada con fe y en oración es un grito en el mundo espiritual que dice, este cuerpo ha sido sellado, no se toca, no se contamina, no se posee. Durante siglos, los siervos de Dios han usado este acto como una forma de consagración y de protección. En la tradición hebrea, el aceite era tan sagrado que no podía usarse para propósitos comunes. Solo los sacerdotes, los utensilios del templo, los profetas y los reyes eran ungidos. Hoy, por medio de Cristo, somos hechos reyes y sacerdotes delante de Dios, como lo afirma Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, si somos sacerdotes, ¿por qué no vivir como tales? ¿Por qué no consagrar lo que nos ha sido dado? El enemigo teme a un creyente que conoce su identidad, pero tiembla ante uno que además sabe cómo cubrirse espiritualmente. Recuerdo la historia de una mujer que llevaba años sintiendo una presencia oscura en su habitación. Había intentado todo tipo de soluciones, pero la opresión espiritual seguía. Hasta que un día, un anciano de la iglesia le explicó el poder de la unción. Le enseñó a orar, a limpiar espiritualmente su casa, a ungir las puertas, las ventanas y a sí misma. La instruyó a aplicar aceite en su frente
en su corazón, en sus pies, y declarar versículos en voz alta mientras lo hacía. Esa noche, por primera vez en años, durmió en paz. La pesadez desapareció, y no fue por el aceite en sí, sino por el acto de fe, por la autoridad espiritual ejercida, por la obediencia al principio bíblico. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con entendimiento. Hay puertas que no se cierran con argumentos, sino con unción. Y hay cadenas que solo se rompen cuando decidimos vivir como templos consagrados. Si el enemigo ha usado instrumentos naturales para atarnos, ¿por qué nos resistimos a usar los instrumentos espirituales que Dios nos dio para liberarnos? Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, ¿por qué seguimos tratando con herramientas humanas lo que solo puede romperse en lo espiritual? La unción no es un acto religioso, es un arma, es una declaración, es una separación. Y cuando la aplicamos en nuestro cuerpo, estamos recordándole al infierno que fuimos comprados por precio, que no nos pertenecemos, que caminamos bajo un pacto mayor. Cada vez que el aceite toca la piel, el Espíritu reconoce que hay santidad. Cada oración acompañada de unción es como fuego sobre las obras de las tinieblas. Y cada zona ungida se convierte en tierra sagrada, como lo fue el monte donde Moisés encontró la zarza ardiente. Jesús fue llamado el Cristo, que significa el ungido. Su identidad estaba ligada al aceite, al Espíritu, a la separación divina. Si seguimos a Cristo, si llevamos su nombre, ¿por qué no llevar también su unción? Cuando los enemigos espirituales ven a alguien ungido, no ven solo un cuerpo, ven una amenaza, ven un altar en movimiento, ven a alguien que ha entendido que la batalla es real, pero que también lo es la victoria. Hoy, más que nunca, necesitamos regresar a los fundamentos. Necesitamos recuperar prácticas espirituales que han sido olvidadas, pero que siguen siendo efectivas. Ungir el cuerpo no es una moda, ni una superstición, ni un ritual vacío. Es obediencia, es cobertura, es activación y es resistencia contra todo lo que se ha levantado para robarte la paz, la salud, la claridad, el sueño y el propósito. El aceite de oliva no es solo una sustancia, es un recordatorio de que el Espíritu de Dios aún unge, aún sana, aún separa, de que no estamos solos, de que tenemos recursos del cielo para pelear batallas que en la carne nunca podríamos ganar. Y que cuando entendemos esto, cuando lo aplicamos con sabiduría, el enemigo no tiene opción, tiene que retroceder. Porque donde hay unción hay autoridad, y donde hay autoridad divina, la brujería pierde su poder. La brujería no es solo una práctica oculta asociada a rituales extraños, velas negras o palabras susurradas en la oscuridad. Su verdadera peligrosidad no está en lo visible, sino en lo invisible. Es una operación espiritual diseñada para corromper, atar, desviar y destruir, utilizando canales legales abiertos por el descuido, la ignorancia o el pecado. Su alcance va mucho más allá de lo cultural o lo folclórico. Es una estrategia activa del reino de las tinieblas para interferir con los planes de Dios en la vida de una persona. La Biblia no la presenta como superstición, sino como una amenaza concreta que debe ser confrontada con discernimiento espiritual y autoridad divina. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos advierte que existen obras de las tinieblas cuyo objetivo es manipular y esclavizar. En Gálatas 5:19 a 21, Pablo incluye la hechicería como una de las obras de la carne que impiden heredar el reino de Dios. La palabra griega que usa es pharmakeia, que también hace referencia al uso de sustancias para inducir estados alterados de conciencia, lo que revela la dimensión espiritual y mental del ataque. La brujería, en esencia, es una forma de manipulación espiritual que busca controlar la voluntad, afectar las emociones, inducir confusión, causar enfermedad y generar opresión a través de pactos, maldiciones o mal uso del poder espiritual.
No es un juego, es una guerra. La manera en que opera es sigilosa y progresiva. Ataca primero en lo espiritual, pero sus efectos se manifiestan en lo físico. La mente comienza a experimentar desorden, pensamientos obsesivos o intrusivos, ansiedad inexplicable, insomnio persistente. El cuerpo empieza a responder con enfermedades que no tienen diagnóstico certero o tratamiento efectivo. Las emociones entran en una espiral de inestabilidad y la persona siente que ha perdido el control de su vida. Esto no es casualidad, es una estrategia. El enemigo busca primero desequilibrar lo interno para luego tomar control desde lo externo. Por eso es vital entender que no se trata solo de síntomas naturales. Hay causas espirituales detrás de muchos de los tormentos que el cuerpo experimenta. En Deuteronomio 18, 10 a 12, Dios establece con firmeza: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. El lenguaje es claro. No hay tolerancia ni ambigüedad en la palabra de Dios cuando se trata de prácticas ocultas. La razón de esta firmeza no es el miedo, sino la protección. Porque cada vez que una persona se expone a estas prácticas, aunque sea por curiosidad o entretenimiento, está abriendo puertas legales para la acción de espíritus inmundos. Una brujería no actúa porque sí, requiere acceso. Y ese acceso se da cuando alguien consciente participa o ignora los principios espirituales establecidos por Dios. Uno de los aspectos más sutiles de la brujería moderna es que ya no siempre se presenta con símbolos grotescos o manifiestos. Muchas veces adopta formas aparentemente inofensivas, rituales de energía, limpiezas espirituales sin fundamento bíblico, prácticas de sanación ajenas al Espíritu Santo, consejos de horóscopos, cristales, amuletos, decretos sin base en la palabra. Cada una de estas acciones es una puerta. Cada uno de estos elementos es una invitación. El enemigo no necesita mucho, solo busca una rendija por donde introducir opresión. Y una vez que entra, comienza a operar en los niveles más sensibles del ser humano. El cuerpo, como templo del espíritu, es también blanco del ataque. No solo se experimenta cansancio físico o enfermedades comunes, sino síntomas que desafían la lógica médica, parálisis temporales, presión en el pecho al dormir, pérdida súbita de energía, temblores inexplicables, sensación de presencia oscura. El enemigo sabe que si logra ocupar el cuerpo, puede afectar directamente la voluntad. Por eso Jesús confrontó con firmeza a los espíritus inmundos que enfermaban o atormentaban. En Lucas 13, 11 a 13, una mujer estaba encorvada por 18 años y Jesús declara que tenía un espíritu de enfermedad. No era solo una condición física, era un ataque espiritual que se manifestaba en el cuerpo. Cuando Jesús la libera, su espalda se endereza al instante. Este pasaje revela una verdad crucial. Lo que parece corporal puede tener raíz espiritual. La brujería también opera sobre la mente. Génesis 3 nos muestra cómo la serpiente usó palabras para seducir a Eva y cambiar su percepción. No usó fuerza, usó manipulación. El enemigo busca infiltrar pensamientos que parezcan propios, pero que han sido sembrados con intenciones destructivas. Ideas de fracaso, voces internas de desvalorización, bloqueos mentales que impiden avanzar, pensamientos de muerte. En muchos casos, se trata de una guerra espiritual por la mente, donde se ha decretado un control externo sobre la psique. Por eso Romanos 12:2 exhorta a renovar la mente. La transformación comienza allí. La liberación mental no sucede solo por terapia o esfuerzo humano, sino por una intervención espiritual que limpia y restituye el orden original. En los tiempos bíblicos,
Las naciones que se oponían al pueblo de Dios muchas veces recurrían a prácticas mágicas y brujería. En Números 22, Balac manda a llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. El objetivo era claro: frenar su avance mediante una maldición espiritual. Pero Dios interviene y no permite que la maldición tenga efecto. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que las maldiciones existen y son reales. Segundo, que si una persona está bajo la cobertura de Dios, no hay hechicería que prevalezca. Proverbios 26:2 afirma: la maldición no viene sin causa. Cada maldición busca una justificación, un derecho legal. Si no lo encuentra, no puede operar. Pero cuando una persona vive fuera del diseño de Dios, sin oración, sin cobertura espiritual, sin consagración, se convierte en blanco vulnerable. Los lazos de brujería se adhieren a través de objetos, palabras, intenciones maliciosas o incluso alimentos consagrados a demonios. La Biblia habla de comidas ofrecidas a ídolos y cómo éstas podían contaminar espiritualmente a quienes las ingerían. En 1 Corintios 10:20-21, Pablo dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que ustedes participen con los demonios. Este principio sigue vigente. Hay elementos que han sido utilizados como puntos de contacto espirituales y cuando se introducen en el cuerpo generan contaminación. La brujería también interfiere con la voluntad. Personas que no logran tomar decisiones, que sienten confusión permanente, que comienzan cosas y no las terminan, que pierden el control de sus emociones sin razón aparente. Este tipo de atadura apunta a interrumpir el libre albedrío y sustituirlo por un control espiritual ajeno. La voluntad, que fue diseñada por Dios para responder al espíritu humano, queda esclavizada por fuerzas que operan desde fuera. En Romanos 7, Pablo habla de querer hacer el bien, pero no poder. Aunque su lucha era interna, el principio aplica. Existe una batalla por el control de nuestras decisiones y muchas veces esa batalla tiene un origen espiritual. El objetivo final de toda brujería es impedir el cumplimiento del propósito divino. La estrategia es clara: atacar la identidad, robar la paz, bloquear el crecimiento, enfermar el cuerpo, confundir la mente, desviar la voluntad y contaminar el espíritu. Es una operación integral. Por eso no se puede confrontar parcialmente. La respuesta debe ser total. El cuerpo, el alma y el espíritu deben ser alineados y cubiertos por la verdad y el poder de Dios. Ungir el cuerpo con aceite no es un acto simbólico. Es una respuesta espiritual a una invasión espiritual. Es declarar que el templo ha sido sellado, que la casa está protegida, que el enemigo no tiene parte ni acceso. En Ezequiel 13:17-23, el Señor confronta a las mujeres que practicaban hechicería, usando vendas mágicas para atrapar almas. Les dice: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con las cuales cazáis las almas como si fueran aves. Este pasaje es uno de los más reveladores sobre cómo las prácticas ocultas no solo afectan el cuerpo, sino que buscan literalmente atrapar el alma. La brujería no es entretenimiento, es cacería espiritual. Pero Dios promete destruir esos lazos, romper esas trampas y liberar a los cautivos. Él no ignora la actividad de las tinieblas, las confronta y lo hace con poder. El aceite, cuando es aplicado con fe, representa esa intervención divina. No actúa por su composición natural, sino porque ha sido consagrado para representar la presencia activa de Dios. Es una extensión de la unción, es una señal de santificación, es un rechazo profético a toda influencia contraria al reino de los cielos. Y cuando se aplica sobre un cuerpo que ha sido atacado por brujería, se convierte en una línea de fuego invisible que impide la entrada de fuerzas oscuras. No se puede subestimar la realidad espiritual en la que vivimos. No basta con buenas intenciones ni con declaraciones vacías. El enemigo no respeta religión,
solo autoridad. Y esa autoridad solo se activa cuando estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo y operamos en obediencia a su palabra. La brujería no desaparece por ignorarla. Se desactiva cuando se la expone, se la confronta y se la reemplaza con la luz. En Juan 1:5 se nos recuerda: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El aceite es parte de esa luz, no por sí mismo, sino porque es usado como herramienta en manos consagradas. Y cuando se usa con entendimiento, puede marcar el inicio de una completa restauración espiritual, emocional y física. Donde ha habido enfermedad, puede haber sanidad. Donde ha habido confusión, puede haber claridad. Donde ha habido opresión, puede haber libertad. Pero todo comienza con discernimiento, con reconocer que la lucha es espiritual, con decidir cerrar las puertas abiertas, con proclamar que el cuerpo pertenece a Dios, con declarar que no hay espacio para la brujería donde la unción ha sido derramada. El enemigo teme a los creyentes que conocen estas verdades, porque sabe que no puede operar donde hay obediencia, no puede entrar donde hay santidad, no puede atar donde hay libertad proclamada por la fe. La brujería no es más poderosa que el reino de Dios, pero sí es peligrosa para quienes ignoran su existencia. Por eso, antes de aplicar el aceite, debe haber conciencia. Antes de ungir el cuerpo, debe haber arrepentimiento y consagración. Y una vez que esto ocurre, cada gota se convierte en escudo, en espada, en muro espiritual. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde hay libertad, la oscuridad no puede permanecer. No todo lo que ocurre en lo visible tiene su origen en lo visible. En muchas ocasiones, lo que parece casual o natural en la vida cotidiana es en realidad una manifestación de una batalla espiritual que se está librando en otra dimensión. La Biblia deja claro que existen señales, síntomas y manifestaciones que no deben ser interpretadas como simples coincidencias, sino como advertencias de que hay una influencia oculta operando con intención de perturbar, debilitar o destruir. El enemigo no se presenta con anuncios ni se manifiesta con claridad. Su estrategia es sutil, progresiva y muchas veces silenciosa, pero sus efectos dejan huellas que solo el discernimiento espiritual puede reconocer a tiempo. Las Escrituras nos instruyen a estar alertas y vigilantes. En 1 de Pedro 5:8 se nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no es una metáfora decorativa, es una advertencia seria. El enemigo observa, estudia, planea y ejecuta sus ataques espirituales con precisión. Y cuando encuentra una vida que ha bajado la guardia, lanza su ofensiva. Muchas veces esas ofensivas no vienen con violencia física ni con eventos espectaculares. Llegan disfrazadas de desánimo, de fatiga inexplicable, de confusión mental, de bloqueos emocionales, de enfermedades recurrentes, de opresión en el ambiente, de aislamiento progresivo o de caos relacional. Cuando una persona empieza a experimentar una pérdida constante de paz, un agotamiento que no tiene explicación médica o emocional, una mente que no logra enfocarse, sueños que se tornan oscuros o perturbadores, una serie de obstáculos que aparecen con frecuencia inusual y sincronización sospechosa, es momento de preguntarse si detrás de eso hay una operación espiritual activa. La brujería no siempre se presenta con rituales visibles. A menudo actúa a través de maldiciones pronunciadas, objetos consagrados, envidias dirigidas con intención destructiva o pactos realizados por terceros. Su objetivo no es solo causar molestias, es debilitar el campo espiritual del creyente para introducir control, enfermedad, desesperanza o desviación del propósito divino. En el libro de Job vemos cómo el enemigo recibe permiso
para tocar el cuerpo, los bienes y la familia de un hombre justo. Job 2:7 relata: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Este ataque no fue producto de un virus o una bacteria. Fue un golpe espiritual con repercusiones físicas. Job no lo merecía, no había abierto puertas. Sin embargo, el enemigo utilizó su odio contra la fidelidad de Job para atacarlo intensamente. Este pasaje revela que cuando una vida se convierte en amenaza para las tinieblas, puede ser objeto de ataques directos, y que estos ataques pueden manifestarse en el cuerpo, en la mente, en el entorno. Lo que le pasó a Job no fue una excepción, fue una revelación de que el mundo espiritual tiene acceso a tocar la vida natural si no se está bajo cobertura o si se permite legalidad espiritual para la invasión. El Salmo 91 describe la protección que Dios ofrece a quienes habitan bajo su abrigo. Habla de plagas, dardos que vuelan de día, pestes que se mueven en la oscuridad. Todo ese lenguaje tiene un trasfondo espiritual. Los dardos son pensamientos insertados con violencia para generar miedo, desesperanza o confusión. Las pestes son contaminaciones que atacan lo físico y lo emocional. El que no vive en esa cobertura se convierte en blanco expuesto, pero las señales de ese ataque no siempre son tan evidentes como una enfermedad repentina o un accidente. A veces aparecen como un patrón. Cada vez que se está a punto de lograr algo, ocurre un evento que lo impide. Cada vez que una relación comienza a florecer, surge un conflicto sin explicación. Cada vez que se intenta avanzar, algo invisible lo sabotea. Ese patrón, repetido y sin causa lógica, es una señal. La mente es uno de los blancos favoritos del enemigo. Pablo nos exhorta en 2 Corintios 10:5 a derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta instrucción no sería necesaria si no existiera una amenaza real de pensamientos ajenos a la voluntad divina infiltrándose en la conciencia del creyente. Pensamientos de suicidio, de abandono, de odio sin motivo, de miedo paralizante, de fracaso inminente, de desesperanza total, no surgen del alma redimida, sino de influencias externas que buscan construir fortalezas mentales donde el enemigo pueda operar. Estas señales no deben ser ignoradas ni minimizadas. Son evidencias de que hay una batalla por el control mental. El cuerpo también reacciona cuando hay contaminación espiritual. En Marcos 9:17-26, Jesús se encuentra con un muchacho que tiene un espíritu mudo. El padre relata que el espíritu lo toma, lo sacude, lo hace crujir los dientes y lo deja rígido. A simple vista parece un caso médico, pero Jesús no administra medicina, reprende al espíritu inmundo. Esto enseña que muchas manifestaciones físicas que se presentan como trastornos nerviosos o psicosomáticos pueden tener origen espiritual. No todas las enfermedades son espirituales, pero muchas sí tienen una raíz que no se puede tratar con recursos humanos. Si la causa es espiritual, solo una respuesta espiritual la puede desactivar. Otro síntoma común de ataque espiritual es la alteración en el ambiente. Lugares donde antes se sentía paz se tornan pesados, fríos, incómodos. La presencia de Dios parece lejana. Las oraciones se sienten bloqueadas. La palabra no fluye. El sueño se interrumpe por ruidos, sombras, parálisis nocturna. La atmósfera se vuelve hostil. Todo esto indica que hay una presencia opresiva que ha encontrado lugar. Hechos 16 relata cómo una joven con espíritu de adivinación seguía a Pablo y a sus compañeros, y aunque decía cosas verdaderas, su espíritu no era de Dios. Pablo lo discernió y con autoridad la liberó. Esto revela que incluso en ambientes aparentemente normales pueden habitar presencias espirituales contrarias que deben ser discernidas y confrontadas. Las relaciones también se ven afectadas. Cuando hay una operación espiritual activa,
los vínculos comienzan a deteriorarse sin causa aparente. Discusiones constantes, traiciones inesperadas, aislamiento repentino, rupturas emocionales profundas. El objetivo es aislar al individuo para que quede vulnerable, sin cobertura, sin apoyo, sin claridad. En Eclesiastés 4, 9 a 10 se nos recuerda que mejores son dos que uno, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. El enemigo lo sabe, por eso busca fracturar las relaciones que fortalecen, especialmente las relaciones espirituales. Si logra separar, puede dominar con mayor facilidad. Otro síntoma ignorado muchas veces es el estancamiento crónico. Proyectos que nunca se concretan, puertas que siempre se cierran, esfuerzos que no rinden fruto. En Ageo 1:6, el pueblo siembra mucho, pero recoge poco, gana dinero, pero lo pone en saco roto. La causa no era administrativa, era espiritual. Habían abandonado el templo de Dios y estaban enfocados en sus casas. El estancamiento en este caso era una señal de desorden espiritual. Así también, cuando hay una desconexión con la voluntad de Dios o una contaminación espiritual activa, los ciclos de estancamiento se repiten. No se trata solo de mala suerte, es una alarma espiritual. La brujería también busca neutralizar los dones espirituales. Personas que antes discernían con claridad, que tenían visiones, sueños proféticos, sensibilidad al espíritu, comienzan a experimentar un apagón espiritual. Ya no escuchan, ya no sienten, ya no fluyen. La conexión con lo espiritual se debilita. Esto es una señal clara de interferencia. Primera de Tesalonicenses 5:19 advierte: no apaguéis al espíritu. El enemigo no puede quitar los dones, pero sí puede entorpecer su funcionamiento si encuentra una legalidad para operar. Donde hay contaminación, la voz de Dios se silencia. Donde hay opresión, la libertad se reprime. La falta de descanso real también es una señal, no solo de sueño físico, sino de reposo espiritual. El alma vive agitada, inquieta, preocupada por todo. Mateo 11:28 ofrece una solución. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que Jesús ofrece no es físico solamente, es una restauración total del alma. Cuando una persona vive con una carga que no puede identificar, con una ansiedad que no logra explicar, con una angustia que no proviene de sus circunstancias visibles, debe considerar que está bajo un ataque que busca robarle la paz interior. Reconocer estas señales es el primer paso hacia la restauración, no para temer, sino para actuar, no para condenarse, sino para alinearse con la verdad. El enemigo opera en las sombras, pero la luz de la palabra lo expone. Efesios 5:13 declara: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Donde hay revelación, hay libertad. Donde hay diagnóstico espiritual, puede haber sanidad. Las señales son una oportunidad, no son una sentencia, son un llamado a despertar, a cerrar puertas, a romper pactos, a limpiar el templo y a cubrirse nuevamente con la presencia de Dios. Cuando el aceite de la unción es aplicado con discernimiento sobre un cuerpo que ha sido víctima de estos ataques, se activa una restauración profunda. La mente se alinea, el cuerpo se fortalece, el ambiente se limpia, la opresión cede. No porque el aceite tenga poder en sí, sino porque representa una declaración de autoridad espiritual. Ungir el cuerpo con fe es proclamar que las tinieblas han sido identificadas y que la luz ha regresado. Es marcar los límites y decir: hasta aquí llegó la opresión. A partir de ahora, este territorio está bajo gobierno divino. Dios nunca deja sin señales a quienes ama. Las hace evidentes para que se actúe a tiempo. El Espíritu Santo revela, convence, exhorta y guía. Las señales de ataque espiritual no deben ser temidas,
deben ser discernidas y enfrentadas. Y cuando se enfrentan con las armas que Dios ha establecido, la oración, la palabra, la unción, la fe, el enemigo no tiene opción, debe retroceder. Porque donde hay autoridad legítima, la influencia ilegal no puede permanecer. El cuerpo no es una estructura física cualquiera. No fue creado al azar ni por accidente biológico. Fue diseñado por Dios con intencionalidad, con precisión espiritual, como un contenedor sagrado donde su gloria pudiera habitar. Cada parte del cuerpo tiene un propósito, una función visible y una dimensión invisible. Y en la guerra espiritual, el enemigo sabe que para destruir un destino debe atacar primero las puertas del cuerpo. Por eso, desde tiempos antiguos, el acto de ungir con aceite no se realizaba sin dirección ni sin propósito. Se ungía con entendimiento. Se aplicaba el aceite donde era necesario establecer dominio, limpieza, consagración o restitución. Y hoy, esa práctica no ha perdido vigencia, solo ha sido olvidada. El aceite de oliva, en manos de un corazón rendido a Dios, se convierte en señal de pacto, de liberación y de autoridad. No hay ritual místico en esto, hay obediencia espiritual. Porque cuando el aceite toca lo natural y la fe se activa en lo sobrenatural, el cuerpo entero puede ser restaurado, purificado y sellado contra toda influencia de las tinieblas. Ungir partes específicas del cuerpo no es una superstición, es una estrategia celestial. El enemigo ha tocado donde Dios quiere sanar, ha marcado donde Dios quiere restaurar, y es en esas áreas donde el aceite debe fluir con propósito. La mente es una de esas zonas. Es el campo donde se libran batallas silenciosas que determinan la dirección de toda la vida. Cuando los pensamientos han sido contaminados por palabras malditas, por pactos verbales inconscientes, por confusión espiritual enviada con intención destructiva, se hace urgente declarar la soberanía de Dios sobre la cabeza. En muchos casos, la brujería no llega como enfermedad física inmediata, sino como un deterioro gradual del pensamiento. Ideas que no tienen origen divino comienzan a repetirse en la conciencia como susurros persistentes. La unción en la cabeza representa la restauración del gobierno mental. Es el recordatorio de que tenemos la mente de Cristo. Es una ruptura espiritual contra toda palabra maldita pronunciada contra el entendimiento. Es reposicionar la cabeza bajo el dominio del cielo. Los ojos, por su parte, han sido utilizados por el enemigo como puertas para seducir, para engañar, para distorsionar la visión espiritual. Lo que se ve, se graba, y lo que se graba se convierte en influencia. Muchas personas han perdido su discernimiento porque sus ojos han sido contaminados. En Mateo 6:22 Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si el ojo es malo, todo el cuerpo se contamina. Esa declaración no es poética, es espiritual. Cuando el enemigo logra infiltrar imágenes impuras, visiones distorsionadas o percepciones erradas a través de los ojos, la visión del alma se nubla. La unción sobre los ojos no es decorativa, es una restauración profética. Es la declaración de que la vista volverá a ser canal de luz, no de tinieblas, que lo que se mira será alineado con el reino, no con la carne, que la visión espiritual será despejada y restaurada. La boca ha sido otro blanco constante, porque con la boca se establece destino, se libera poder, se maldice o se bendice. Proverbios 18:21 lo declara con fuerza: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El enemigo ha usado palabras pronunciadas por terceros para maldecir vidas, y ha usado también la propia lengua del creyente para atarse con declaraciones sin sabiduría. Cuando la boca ha sido instrumento de destrucción, el aceite se convierte en herramienta de redención. La unción sobre los labios es una señal de que el tiempo de la contaminación ha terminado y que la boca volverá a profetizar vida. Es la consagración de la lengua para que solo hable lo que edifica, para que el aliento vuelva a ser puro,
para que lo que salga de la boca no le dé acceso al enemigo, sino que lo confronte y lo expulse. Las manos han sido creadas para edificar, para sanar, para transmitir bendición, pero también pueden convertirse en canales de contacto impuro, de manipulación o de violencia. Las manos contaminadas espiritualmente pierden autoridad. En Marcos 16:18, Jesús promete que los que creen impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Pero esas manos deben estar limpias, cubiertas por la presencia de Dios. Cuando el enemigo ha tocado las obras de las manos, cuando las ha vuelto ineficaces, estériles o peligrosas, la unción sobre ellas declara restauración. No se trata solo de volver a tener productividad, se trata de que las manos vuelvan a estar alineadas con el diseño original. Manos que construyen, que liberan, que bendicen, y que cuando se levantan en adoración, el cielo las reconozca como santas. Los oídos también son puerta estratégica. Por los oídos entran voces que modelan el pensamiento y el corazón. En muchos casos, la contaminación no llegó por lo que se vio, sino por lo que se escuchó. Palabras de rechazo, decretos de fracaso, insinuaciones de maldad, susurros de temor. El enemigo ha sembrado miedo, confusión y mentira a través del oído. En Isaías 30:21 se profetiza: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Pero para oír esa voz, los oídos deben estar consagrados. La unción sobre los oídos representa la ruptura con las voces extrañas, con los mensajes contaminantes, con los pactos auditivos. Es una declaración de que a partir de ese momento, el oído solo estará afinado a la voz del pastor, que el discernimiento espiritual se agudiza, que el ruido de las tinieblas será silenciado y que el susurro del Espíritu será claro. El corazón no puede quedar fuera. Aunque no es un órgano visible como los demás, es el centro espiritual del ser. En él habitan las motivaciones, los deseos, las heridas profundas y los sueños más sagrados. Jeremías 17:9 advierte que el corazón es engañoso y que solo Dios puede escudriñarlo, pero también es allí donde Él quiere habitar. La brujería apunta directamente al corazón para endurecerlo, para envenenarlo con resentimiento, para quebrarlo con traiciones, para entumecerlo con culpa. Un corazón contaminado pierde la capacidad de sentir la presencia de Dios. La unción sobre el pecho, como acto profético, representa un reinicio espiritual. Es una apertura al amor del Padre, es sanidad de traumas invisibles, es restauración emocional profunda. Es el anuncio de que el corazón será nuevamente tierra fértil para el espíritu. Los pies, por último, representan el avance, la dirección, la conquista. Efesios 6:16 habla de calzarse con el apresto del Evangelio de la paz. Y en Lucas 10:19 Jesús declara que nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones. El enemigo teme los pies del justo, porque donde ellos pisan se establece reino. Pero cuando esos pies han sido desviados, contaminados, detenidos o heridos por el camino, pierden fuerza para avanzar. El aceite sobre los pies no es solo protección, es activación, es volver a caminar con dirección divina, es romper ataduras territoriales, es declarar que no habrá retroceso, que el avance será continuo, que donde se pise se reclamará bendición. Estas zonas no han sido escogidas al azar. Cada una tiene un valor espiritual profundo. Y cuando se ungen con aceite, no se está haciendo un acto simbólico. Se está reclamando territorio. Se está marcando propiedad espiritual. Se está cerrando legalidad al enemigo. Se está activando protección, sanidad, discernimiento, restauración y dirección. No es superstición, es guerra espiritual consciente, es proclamar que el cuerpo entero está bajo gobierno divino, que cada parte responde al Espíritu, que no hay área suelta
ni puerta abierta, ni territorio disponible para las tinieblas. La Escritura no manda a ungir por costumbre, sino por propósito. En cada ocasión donde el aceite fue aplicado, hubo un cambio. Cuando Aarón fue ungido, su linaje quedó separado para el sacerdocio. Cuando David fue ungido, el Espíritu vino sobre él con poder. Cuando los enfermos fueron ungidos por los discípulos, la sanidad se manifestó. Y cuando los objetos del tabernáculo fueron ungidos, se convirtieron en utensilios sagrados. Hoy, el cuerpo es el tabernáculo, y cada parte ungida se vuelve altar, lugar de encuentro, espacio donde Dios reina, instrumento de su gloria. El acto debe ir acompañado de oración, de arrepentimiento, de entrega. No se trata solo de aplicar aceite, sino de rendir el área ungida, porque el aceite no actúa como magia, sino como señal de obediencia. Cuando se unge la mente, también se decide alinear los pensamientos. Cuando se unge la boca, también se compromete la lengua. Cuando se unge el corazón, también se perdona. Cuando se unge el pie, también se decide caminar en rectitud. No hay separación entre lo visible y lo invisible. Todo es uno. Cuerpo, alma y espíritu funcionando como un solo templo para la gloria de Dios. Ungir con fe es entrar en un nivel más alto de responsabilidad espiritual. Es declarar públicamente en el mundo espiritual que se ha entendido la guerra, que no se va a vivir a merced del enemigo, que se toma posición, que se activan las promesas, que se cierra toda puerta al pasado, que se rompen pactos no autorizados, que se levanta una nueva etapa, porque donde hay aceite hay pacto, y donde hay pacto hay respaldo, y donde hay respaldo no hay brujería que pueda operar. Todo cuerpo que ha sido ungido con entendimiento se convierte en señal viviente, no solo para el infierno, que lo reconoce y lo evita, sino también para el cielo, que lo visita y lo habita. Cuando el creyente toma en sus manos el aceite y lo consagra en el nombre del Señor, no está realizando un acto simbólico vacío ni una tradición sin vida. Está dando un paso espiritual de alto impacto. El acto de ungir no es pasivo, es una declaración de guerra, un grito silencioso que retumba en el mundo espiritual, una proclamación que marca territorio y pone límites a la operación de las tinieblas. La brujería no retrocede por palabras bonitas, no desaparece por buena voluntad, solo se rompe con autoridad. Y esa autoridad se activa cuando el aceite se convierte en arma y el cuerpo se presenta como altar. El aceite es obediencia, pero también es confrontación. En el momento en que se derrama con fe, se está desafiando el derecho legal que los espíritus inmundos creían tener sobre un cuerpo, una mente, una casa o una familia. No se trata de una rutina, se trata de establecer dominio, de expulsar lo que se ha infiltrado en la oscuridad, de reclamar lo que ya no puede permanecer bajo atadura. El aceite, en este contexto, actúa como señal de frontera espiritual. El enemigo lo reconoce porque no responde al líquido en sí, sino al pacto que lo respalda. Donde hay unción legítima, hay respaldo del cielo. Y donde hay respaldo del cielo, la brujería pierde toda fuerza. En el Antiguo Testamento, los profetas eran los encargados de ungir a los reyes, pero ese acto no era ceremonial, era un acto de transferencia de poder. Cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios vino sobre él con fuerza. No fue un gesto simbólico, fue una activación de destino, un posicionamiento en el plano espiritual que cambió el curso de su vida. El aceite derramado en ese momento desató guerra contra el sistema de Saúl, contra los gigantes que estaban en la tierra y contra las estructuras espirituales que se oponían al propósito divino. La unción desata guerra porque anuncia un nuevo gobierno. El enemigo no ataca lo que está dormido, ataca lo que ha sido activado. Por eso, cuando una persona se unge en el nombre del Señor, debe entender que está anunciando que ha llegado otro reino, que otra autoridad ha sido establecida y que ya no hay espacio para el dominio de las tinieblas. En Marcos 6:13
los discípulos ungían con aceite a los enfermos y los demonios salían. El orden es revelador. No se trataba solo de sanidad física, era una liberación completa, porque el aceite no solo cura, expulsa, no solo sana, confronta, no solo consagra, conquista. El acto de ungir, cuando es realizado con fe y discernimiento, no se limita a marcar, destruye yugos, pudre cadenas, corta influencias. El enemigo lo sabe y por eso busca que el creyente lo subestime, que lo vea como un simple símbolo, como algo del pasado, como una práctica sin poder. Pero la Escritura revela lo contrario. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Pudrir no es romper, pudrir es deshacer, implica un proceso irreversible. Cuando el aceite se aplica con fe, la estructura espiritual del yugo queda sin soporte, sin fuerza, sin legalidad. Ungir es también un acto profético, anuncia lo que está por venir. No se hace solo para limpiar el pasado, sino para preparar el futuro. Cada gota derramada proclama que el cuerpo ahora es propiedad exclusiva del Espíritu Santo, que los lugares antes ocupados por el temor, la brujería, la enfermedad o la confusión ahora están sellados por el cielo. Y esa proclamación no queda en el aire, tiene eco en el mundo espiritual. Los espíritus que operaban ocultos reconocen la señal y retroceden, porque donde hay unción hay luz, y donde hay luz, la oscuridad no tiene espacio. En el tabernáculo, cada objeto debía ser ungido antes de ser usado, no por protocolo, sino por necesidad espiritual. Nada podía ser útil sin haber sido separado por el aceite. Lo mismo ocurre hoy. El cuerpo como templo del Espíritu debe ser consagrado con aceite para ser instrumento efectivo. No basta con saber que se tiene un llamado, hay que activarlo. Y esa activación comienza por declarar al cuerpo como propiedad exclusiva del reino. Cada parte ungida habla en el plano espiritual. La cabeza declara dominio, las manos declaran autoridad, los pies declaran dirección, la boca declara alineación. Cada acto de unción es un grito de guerra, un sello de pertenencia, un muro de fuego. No es suficiente con orar. Hay momentos en los que el aceite debe ser derramado, porque la oración mueve el cielo, pero la unción sella la tierra. Y cuando ambas se combinan, el infierno no tiene opción. El creyente que se unge entiende que no está jugando, que su cuerpo no es un campo abierto, que no hay espacio para la confusión, ni para la tibieza, ni para el doble discurso, que lo que Dios ha limpiado no puede volver a ser contaminado, que lo que ha sido sellado no puede ser invadido. La guerra espiritual no se gana con palabras suaves, se gana con acciones de fe, y la unción con aceite es una de ellas. Es un acto de ocupación, de conquista, de restitución. Cada gota aplicada con fe es un martillo contra el altar de la brujería. Cada parte ungida es una puerta que se cierra a la opresión. Cada oración acompañada del aceite es una espada que corta ligaduras antiguas. Y todo esto sucede no porque el aceite tenga poder en sí mismo, sino porque es un acto de obediencia que activa la intervención divina. El enemigo no puede resistir una vida ungida. Puede intentar rodearla, puede levantar oposición, puede susurrar mentiras, pero no puede permanecer. Porque donde hay unción, hay cobertura. Donde hay cobertura, hay respaldo. Y donde hay respaldo, hay victoria. El aceite por sí solo no transforma, no rompe ni libera. Es la fe con la que se activa, es la oración que lo acompaña, es la palabra que lo respalda. Y cuando esas tres dimensiones se unen, el acto de ungirse se convierte en un portal de poder, en un terreno de encuentro entre lo visible y lo invisible, donde la mano de Dios toca lo natural y expulsa toda obra de las tinieblas. Por eso, la oración no puede ser superficial, no puede ser repetitiva, no puede ser mecánica. Debe ser una oración que nace desde lo más profundo del espíritu, que clama, que declara,
que establece, que ordena. Es una oración que no suplica desde la debilidad, sino que habla con la autoridad de quien ha sido redimido y conoce su posición en Cristo. Cuando se ora, mientras se unge el cuerpo, se está hablando a dimensiones que no responden a lógica humana. Se le está hablando al alma, se le está hablando al cuerpo físico, pero también se le está hablando a principados, a potestades, a ligaduras antiguas, a pactos no cancelados, a espíritus que se escondieron por años en áreas vulnerables del ser. Por eso no se trata de decir palabras bonitas, se trata de declarar verdad. Cada palabra debe ser dirigida, consciente, cargada de convicción. Porque si el enemigo ha estado operando en lo oculto, la oración tiene que ser una luz que lo exponga, una espada que lo hiera, una trompeta que lo expulse. La oración, cuando es guiada por el Espíritu, no solo pide, decreta, no solo suplica, reclama, no solo intercede, conquista. La unción debe ir acompañada por palabras que reconozcan la soberanía de Cristo, que proclamen su victoria en la cruz, que renuncien a toda influencia ajena al reino. En ese momento, el creyente no habla solo, el cielo respalda. Porque la oración hecha con fe y alineada a la voluntad de Dios tiene efectos eternos. Lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Y cuando la lengua se une a la unción, la atmósfera cambia. Las cargas se levantan, el ambiente se limpia, los ciclos se rompen. Jesús enseñó que al orar no se deben usar vanas repeticiones, porque no es la cantidad de palabras lo que mueve a Dios, sino la fe con la que se declaran. Una sola frase, dicha con entendimiento, puede derribar fortalezas que llevan años operando. Una sola declaración puede cerrar la puerta que había permanecido abierta por generaciones, porque la oración no depende del volumen, sino de la autoridad. Y la autoridad se recibe cuando hay una vida consagrada, una boca limpia, una intención recta. En ese estado, el aceite aplicado con oración se convierte en sentencia para el enemigo. No hay lugar donde pueda ocultarse, no hay atadura que pueda resistir. La oración, mientras se unge el cuerpo, debe ir más allá de la petición. Debe ser proclamación de dominio. Cada parte ungida debe ser presentada ante Dios como altar vivo, y cada palabra dicha debe confirmar que ese lugar ahora está bajo gobierno del Espíritu Santo. Se ora desde el Espíritu, se ora desde la victoria, se ora con la certeza de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y cuando se ora así, el aceite no es solo símbolo, es arma. Porque el Espíritu de Dios desciende sobre el cuerpo como descendía sobre el tabernáculo, como descendía sobre el templo, como descendía sobre los profetas. Y lo que estaba contaminado se purifica, lo que estaba atado se libera, lo que estaba oscuro se ilumina. Orar mientras se unge es abrir la boca y declarar lo que Dios ya ha dicho. Es cancelar todo decreto contrario, es revocar toda palabra de muerte, es romper toda cadena espiritual, es derribar todo altar erigido en lo oculto, es cerrar toda grieta que permitía la operación de las tinieblas, es sellar con la sangre de Cristo cada parte del cuerpo que fue afectada, es cubrir con luz lo que fue expuesto a la oscuridad, es entregar el templo al dueño legítimo. Y cuando esto se hace, el enemigo no tiene escapatoria. La oración entonces no es un paso más, es el centro del proceso, es el momento donde el aceite se activa, donde la fe se eleva, donde la unción se afirma, donde el espíritu se libera. Y cuando el creyente ora con esta conciencia, lo que antes parecía inquebrantable empieza a ceder. Porque no se ora desde la duda, sino desde la certeza. Porque no se unge para probar, se unge para establecer. Y en ese nivel, la brujería pierde todo poder, porque nada puede permanecer donde el espíritu ha sido entronado. Todo acto espiritual verdadero deja huella, no en la superficie, sino en el ambiente invisible que rodea al alma. Y cuando el aceite ha sido aplicado con entendimiento, cuando la oración ha sido elevada con fe,
y el cuerpo ha sido consagrado parte por parte, algo más que una liberación ocurre. Se establece una nueva atmósfera. Porque no se trata solo de que la brujería desaparezca. Se trata de que nunca más se encuentre lugar donde volver. No es solo limpiar el terreno, es transformarlo en altar. No es solo cerrar las puertas, es levantar muros de fuego. No es solo recuperar lo perdido, es conquistar lo que nunca antes se había poseído. Cuando Dios unge, también capacita. Y cuando alguien ha sido capacitado por el Espíritu, se convierte en amenaza. No solo sobrevive, ahora gobierna. No solo resiste ataques, ahora los desactiva. Porque el aceite no solo sana lo que fue herido, también activa lo que estaba dormido. Y en esta nueva dimensión, la unción se convierte en una marca visible ante el mundo espiritual. El enemigo lo ve, el cielo lo respalda. Y la vida del creyente ya no se mueve por temor, sino por destino. Ya no camina esquivando sombras, sino proyectando luz. Quien ha sido sellado con aceite no vuelve a vivir de forma natural. Su discernimiento se afina, su entorno se alinea, su voz adquiere peso, sus pasos retumban en lo eterno. Ya no es víctima, ahora es territorio sagrado. Ya no huye, ahora confronta. Porque donde antes había opresión, ahora hay presencia. Donde antes había ataduras, ahora hay libertad. Y donde antes había oscuridad, ahora hay dirección. El aceite no fue hecho solo para rituales, fue dado para establecer reinos. Hoy tú decides qué tipo de atmósfera marcará tu cuerpo, tu casa, tu historia. La brujería no resiste una vida que ha entendido el poder de la unción. Y cuando esa vida se levanta, el infierno tiembla, el pasado se cierra y el propósito se activa. Este no es el final, este es el principio de una nueva dimensión espiritual. Y si permaneces ungido, jamás volverás a ser igual, porque donde el aceite fluye, el cielo permanece.